Quiero presentar a la doctora Lilia Oliver, que va a ser la moderadora y quien va a explicarnos cómo va la dinámica del panel y presentar a sus panelistas. La doctora es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad de Guadalajara y el CIESAS Occidente. Cuenta con maestría en Sociología por la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara y licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UDG. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT SNI nivel 1, y tiene la acreditación como perfil PRODEP, y es profesor investigador titular C en la Universidad de Guadalajara. Ha tenido diversas publicaciones, entre ellas 12 libros, por mencionar algunos: el Hospital Real de San Miguel de Belén, Dirección de Publicaciones de la Universidad de Guadalajara, Un Verano Mortal, Análisis Demográfico y Social de una Epidemia de Cólera en Guadalajara, en Autlán de la Grana, Población y Mestizaje, también otra publicación de la Universidad de Guadalajara, Culagos, y pues ha publicado también 32 artículos, capítulos de libros y 23 artículos de revistas científicas, y actualmente se desempeña como rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Bienvenida, doctora Lilia, muchas gracias. La dejamos en la conducción de su panel. Muchísimas gracias, estimado Fernando. Gracias también por tus amables palabras de presentación. Y bueno, buenos días a todos los que nos acompañan. Es un gusto para mí coordinar este panel, que como saben, pues se desarrolla dentro de la 11ª semana académica de Letras para Volar, con el tema general de la urbaliteracidad. Quiero primero agradecer la amable invitación que me hizo la doctora Patti Rosas Chávez, amiga de tantos años y que es directora, como sabemos, del Instituto Transdisciplinar de Literacidad de nuestra universidad. También quiero felicitarla por los trabajos de esta semana académica y, por supuesto, por la propuesta de este panel que me honro en coordinar esta mañana. Muy brevemente, quisiera destacar la importancia y la pertinencia del tema elegido para este panel, que como ya se mencionó, se titula ¿Cómo va la grandeza de Guadalajara? Imágenes de la historia y el arte. Bueno, cuando se nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Guadalajara, pues es inevitable reflexionar sobre las huellas que sus habitantes han dejado en ella, pues a lo largo de su historia, de lo que hoy estoy segura vamos a aprender tanto con nuestros destacados panelistas. Justamente es importante por la grandeza de esta ciudad, que desde su primera fundación y luego ya en su último asentamiento, pues estaba llamada a convertirse en una capital regional con una marcada vocación mercantil, como lo han dicho tantos historiadores que han escrito sobre la historia de Guadalajara. Y una de las razones de esta vocación mercantil tan temprana, pues es porque la ciudad se encuentra geográficamente, como lo menciona el doctor Aristarco, uno de nuestros panelistas, en un crucero de rutas que conducían a Filipinas por medio de 2 puertos, La Navidad y San Blas, pero también a los centros mineros del norte y del noreste. Entonces, ya con este asentamiento geográfico, la ciudad va a ir creciendo con tal fuerza que quiero comentarles ya para la primera mitad del siglo XVIII, algunos contemporáneos la van a designar como una república floreciente. La ciudad está creciendo, está floreciendo. Y ya para finales de ese siglo, como lo menciona también el doctor Aristarco, la ciudad tiene tal autonomía y tal fuerza que poco faltó, dice él, para que se fundara un virreinato en la Nueva Galicia. En fin, esta grandeza de la ciudad, cómo se va construyendo a lo largo de los siglos. Por otra parte, sabemos que las obras de arte de artistas tapatíos y jaliscienses se han convertido en patrimonio de la humanidad. Y como menciona Jaime Olveda, la élite económica de Guadalajara fue la más poderosa durante mucho tiempo después de la Ciudad de México, después de la élite económica de la Ciudad de México. Bueno, ya brevemente, solo menciono esto para presentar a nuestros panelistas. Por las calles de Guadalajara han transitado personajes
que han fincado la grandeza de esta ciudad. Benefactores como el más grande que ha tenido Guadalajara, y solo me voy a referir a personajes de los últimos siglos nada más, porque ya nos hablarán nuestros panelistas, pero decía, benefactores como el más grande que ha tenido, que es Fray Antonio Alcalde, juristas tan grandes como Mariano Otero, que dieron la jurisprudencia universal, el derecho de amparo, o científicos, estoy mencionando solo algunos, como el padre Severo Díaz, que en su tiempo se le designó, se le llamó como el ángel guardián de la ciudad, quien fascinado con los astros predecía el tiempo, observaba las manchas solares y se convirtió en un defensor férreo del lago de Chapala. Guadalajara y Jalisco, por otra parte, han sido cuna de grandes escritores mexicanos en el siglo XX. El ambiente intelectual que se vivía en la primera mitad de ese siglo lo refleja en un grupo de intelectuales que desde Guadalajara publicaban una revista, seguramente conocida por todos ustedes, que es Bandera de Provincia, y esta revista cultural donde se afirmaba, y cito textualmente, que se persiste en hacer el silencio alrededor de la provincia, pero la provincia grita. Y ahora estamos hablando y estamos alzando la voz para hablar de esta grandeza de Guadalajara. Bueno, ya quiero mencionarles que participan en esta sesión, como hemos dicho, titulada ¿Cómo va la grandeza de Guadalajara? Imágenes de la historia y el arte, el presbítero Tomás de Híjar Ornelas. Él es licenciado en Derecho, Filosofía y Teología, con un posgrado en curso en Historia de la Iglesia en América. Es académico honorario de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Fundación de Arquitectura Tapatía, de Arquitectura Tapatía. Es además cronista, profesor investigador honorario del Colegio de Jalisco, entre otros cargos que ostenta. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar, el padre Tomás es uno de nuestros mayores conocedores de la obra de Fray Antonio Alcalde, y bueno, ha hecho un trabajo impresionante sobre el obispo Alcalde. Voy a permitir presentar a los tres panelistas para luego cederles el uso de la voz. Bienvenido, padre Tomás. Nos acompaña también la doctora Patricia Cisneros Hernández. Ella obtuvo el doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Es docente en el Departamento de Artes Visuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y pertenece al grupo de investigación Cultura y Educación. Ha dictado diversas conferencias sobre literacidad, semiótica de la imagen y fotografía. Bienvenida, querida doctora Patti, qué gusto compartir este panel también con usted, igual que con el padre Tomás. Nos acompaña también, y le doy la bienvenida al doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien obtuvo el posgrado en Historia por la Universidad de París 10. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, es profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara, con importantes publicaciones justamente sobre la ciudad de Guadalajara, entre otros temas que él conoce, y actualmente es rector del Centro Universitario de los Lagos. Cada uno de nuestros destacados y brillantes panelistas son académicos que conocen, por supuesto, de la grandeza de Guadalajara y pertenecen a distintas comunidades discursivas. Nos hablarán acerca de cómo sus respectivas áreas de especialidad se vinculan con el concepto de urbaliteracidad, es decir, cómo se lee el arte plástico, la fotografía y la historia en un contexto urbano y ante una comunidad no especializada en esta disciplina, pero que puede establecer un tipo de contacto y comunicación con ellas y en un momento dado extraer conocimientos que les permitan realizar prácticas sociales en espacios socioambientales. Entonces, bueno, no me resta nada más que nuevamente darle la más cordial bienvenida a todos ustedes y con el gran deseo de escuchar estas tres participaciones de nuestros panelistas que nos dejarán, estoy segura, una gran enseñanza a todos. Me da muchísimo gusto cederle el uso de la voz a el padre Tomás de Híjar para que nos haga favor de presentar su participación. Adelante, padre. Muchas gracias, doctora, y muy honrado por estar con ustedes y en el marco de este encuentro que se engasta en algo que el día 23 de abril es de particular relieve para todos los
hispanohablantes, pero también para toda la humanidad. El aniversario luctuoso de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra es también el de el Inca Garcilaso de la Vega, y desde el calendario juliano también el de William Shakespeare. Y entonces, eso haya decidido a la ONU declarar el Día Mundial del Libro y del proceso de la lectura y el libro el 23 de abril, y que eso nos empuje desde diversas trincheras a ponderar aquí ante una selecta audiencia la posibilidad de rescatar para el uso de la cultura desde su base, el conocimiento, la urbaliteracidad, pues algo muy relevante. Por otro lado, como ya lo anticipó la doctora Oliver, también quiero recuperar lo que ya la Universidad de Guadalajara, por medio de su rector general, quiso para este 2021, el año del legado de Fray Antonio Alcalde a Guadalajara ciudad, a Guadalajara capital y a Guadalajara cuna de civilización, por celebrarse este 14 de diciembre el aniversario 250 del arribo de este coloso. Y como de eso hablaré con más pormenores, valiéndome de las posibilidades que ahora nos ofrecen los medios electrónicos y las circunstancias que nos obligan a tener esta sesión por este medio, quisiera, si me permiten, valerme de unas diapositivas que preparé para ustedes y que engastan muy bien mi tema. Solo necesito, para que estemos todos en el contexto, que me ayuden diciéndome si tienen ya a la vista la pantalla completa y que si ya puedo comenzar mi sesión amparándome de mis diapositivas. Sí, sí, adelante, adelante, padre. Urbaliteracidad en el Paseo Fray Antonio Alcalde. Y Fray Antonio Alcalde, urbanista y modelo de la ciudad perfecta desde el paseo que lleva su nombre. Bueno, comienzo platicándoles lo que ya saben, que según las cuentas de los que se dedican a ello, la ciudad perfecta, inspirándose en la paideia griega, debe tener 8 elementos para que garantice calidad de vida. Ha de resumar para sus vecinos tranquilidad, limpieza y tráfico fluido, pues nadie apetece vivir en una ciudad contaminada, insegura y con malas prácticas, tanto del gobierno como de la sociedad, lo cual solo es posible si el interés público garantiza la calidad de vida de sus moradores desde la protección al medio ambiente y la responsabilidad social, y los siguientes elementos: transporte público eficaz y sustentable, espacios verdes para frenar la expansión urbana, calles más transitables para el peatón y transporte respetuosos del ambiente, reducción del número de automóviles a cambio del uso de bicicleta, tren o camiones que no dañen el ambiente, prácticas sustentables, no desperdiciar los alimentos, tomar en cuenta la opinión de los más pequeños, de los niños, de los adolescentes, accesibilidad para la vivienda y atención a los necesitados. Pues es el caso, y eso pretendo mostrarles en los siguientes 15 minutos, cómo tuvo ese desafío grandísimo ante sí hace 250 años, un gestor supremo de bien común que llegó a Guadalajara para hacerse cargo de esa inmensidad que tienen a la vista. La diócesis de Guadalajara u obispado de Guadalajara, que en los tiempos del obispo alcalde abarcaba algo así como 2 millones de kilómetros cuadrados. Y en el confín sur de esa inmensidad de territorio, la capital del obispado, la grandeza de Guadalajara proyectada a este dilatado territorio. Y entonces sí, bueno, pues nos queda claro que quien recibió esta encomienda, además de que contaba ya con 70 años, que para su tiempo y para el nuestro ya es una edad de jubilación, de retiro, de descanso, fue el principio del mayor reto de su vida,
y la ocasión que tuvo para administrar, figúrense nada más, 100 millones de euros que tuvo a su alcance gracias a un impuesto civil que en ese tiempo recaudaban las autoridades y lo ponían en manos de la iglesia, el diezmo, el 10% de las cosechas y del ganado en los pueblos que no eran de indios y eran por tanto tributarios de el gobierno civil. Y con ese capital, la cuarta parte de los diezmos, fincar la grandeza de Jalisco. La Universidad de Guadalajara, en fechas muy recientes, ha tenido ocasión de colocar el retrato en bronce de Fray Antonio Alcalde en la explanada de la rectoría de nuestra alma mater, y ese gesto es más que simbólico porque Fray Antonio Alcalde en su tiempo, en los 20 años de su gestión, les dije que arribó de 70, así que murió de 91, el 7 de agosto de 1792, tachonó la ciudad, como podrán verlo en el primer plano impreso de la hoy capital de Jalisco, y en esos puntitos negros de obras humanitarias y humanísticas, donde lo propio de su oficio, la atención pastoral, de la educación que entonces estaba a cargo de la iglesia y la asistencia humanitaria que también la tenía esta corporación, quedaron garantizadas y abrieron la posibilidad de que Guadalajara, de ser la 12ª ciudad en importancia de la Nueva España, a la vuelta de 20 años de la gestión de alcalde, fuera la segunda y siga reteniendo ese título. Las bases del humanismo y del humanitarismo que nos dejó Fray Antonio Alcalde debemos ahora proyectarla como retos, porque lo más granado de ella se desarrolló en tiempos de pandemia y de pospandemia. La de 1786-87, que afrontó con donosura creando el hospital más grande del mundo, y problemas que acometió desde el inicio de su gestión, cuando con el apoyo del ayuntamiento de la ciudad dispuso de 20 hectáreas para desarrollar en ellas el modelo de ciudad perfecta que nos dejó en el barrio del Santuario de Guadalupe, dedicando 16 de las 20 manzanas que se pudieron trazar sobre esa superficie de 20 hectáreas para 158 viviendas colectivas como esta, la única que ha llegado hasta nosotros, donde podían albergarse en cada una de las 158, 10 familias. O sea, el obispo alcalde con sus 1,500 viviendas dio donde vivir a al menos 8,000 personas en situación de calle. Corolario de eso que comenzó en el barrio del Santuario fue el hospital más grande del mundo. Modelo de arquitectura por su planta radial o de panóptico y por su diseño integral que conjugó el primer jardín botánico que hubo en la ciudad, el primer cementerio suburbano y las escuelas de medicina, enfermería y farmacéutica. Un legado grandísimo entonces que nació aparejado con la obra cumbre que el obispo alcalde ya no alcanzó a ver con sus ojos mortales porque murió el 7 de agosto de 1792, según dije, y el 3 de noviembre de ese año abrió sus puertas la Real Universidad de Guadalajara. Reitero, corona, delegado alcaldeano, y de la que nos ha quedado un botón en la hoy Biblioteca Iberoamericana, el Templo de Santo Tomás de Aquino, que se edificó para servicio del colegio de ese nombre, donde los religiosos jesuitas hasta 1767 se hicieron cargo de la educación media, media superior y superior. Y bueno, pues el tema que tengo que desarrollar tiene como referencia urbana el Paseo Fray Antonio Alcalde, 2,5 kilómetros que de sur a norte ocupan hoy lo que nosotros conocimos como las avenidas 16 de septiembre y Alcalde, un torrente vehicular que arrasó en 1947 lo mejor del patrimonio edificado, pero que también nos dejó huellas señeras de la historia, el arte y la cultura de Guadalajara como cuna de civilización. Ahora los retos que tenemos es que este
Paseo Fray Antonio Alcalde, gracias a Urbaliteracidad, rescate el espacio público para ofrecer a los habitantes de la zona metropolitana, gracias a la conectividad de la línea 3 del tren ligero, un ámbito donde la calidad de vida, el repoblamiento de la zona centro, la seguridad y el modelo que nos dejó Fray Antonio. Vean ustedes en esta vista satelital todavía el conjunto del Hospital de Belén y en consecuencia el Santuario de Guadalupe como eje, como vector del paseo que lleva a su nombre y los bloques en los que puede dividirse el espacio público y la vocación que le puede dar Urbaliteracidad. Como ese es lo que tengo que desarrollar en los 7 minutos que me quedan, comencemos a matacaballo con el extremo sur del Paseo Fray Antonio Alcalde y tengan a la vista la recreación del conjunto del convento de San Francisco de Asís de Guadalajara, que fue también sede de la provincia de los Santos Francisco y Santiago de Jalisco desde 1622, y de donde salieron los que van a fundar misiones en el noroeste y en el norte y en el sureste de lo que hoy es México y en el sureste de los Estados Unidos. De ese ámbito tan grande que ocupó 3,5 hectáreas, apenas nos quedan 2 vestigios. El templo de San Francisco, las capillas de el Santo Cenáculo y del Calvario, y el convento, que hoy ocupan apenas 3 frailes. En su momento llegó a haber hasta 1,000 frailes franciscanos, la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu, y los referentes concatenados a esta comunidad, como es Fray Antonio de Segovia, que aquí vemos en la versión de Gabriel Flores, el historiador Fray Antonio Tello, el propio obispo alcalde, y el tapatío Fray Luis del Refugio de Palacio, ese monumento al arte barroco que es la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu, y el espacio que gira alrededor de la misma. Ese sería el primer bloque. El segundo es la Cruz de Plazas, que según los urbanistas es el ejemplo más conspicuo de la fisonomía de Guadalajara en el siglo XX, aunque muchos lamentan lo que implicó, a la par que se destruían las calles de San Francisco y de Santo Domingo en 1947, la sangría al patrimonio edificado. Pero a nosotros nos ha quedado este conjunto que, si lo usamos para nuestros fines, el espacio público aplicado a criterios de urbaliteracidad, pues sería grandísimo. Y en el corazón de esa cruz de plazas, el monumento arquitectónico más señero y antiguo del occidente de México, la Catedral de la Asunción de María, que comenzó a construirse en 1573 y cerró sus bóvedas en 1618. Quiere decir que tiene 400 años usándose ininterrumpidamente. Y al viento sur de esta ciudad, el modelo de la Guadalajara decimonónica, el Sagrario Metropolitano, que el arquitecto José Gutiérrez nos dejó junto con la Casa de Misericordia o Instituto Cultural Cabañas y la Biblioteca Iberoamericana, entonces Templo de Santo Tomás, como ejemplo del rescate de estos valores arquitectónicos decimonónicos. Y bueno, pues después de la Cruz de Plazas, un ámbito que para la urbaliteracidad sería grandísimo, oficialmente se llama Jardín de la Reforma, la gente lo conoce como de San José de Gracia, su nombre primitivo fue Plaza de Santo Domingo, y junto a ese, o al filo de ese espacio público, la Casa de los Perros, que fue también sede de la primera imprenta en la ciudad, que trajo consigo Mariano Valdés Telles Girón en 1792, y que entra también como parte del legado alcaldeano. Donde estuvo el convento de Santo Domingo, este monumento, el santuario de San José de Gracia, y ahí tienen ustedes un conjunto que será ideal para el fomento de la lectura, el libro y las artes gráficas. La corona o la perla negra del paseo, el santuario de Guadalupe, donde
pidió ser sepultado Fray Antonio Alcalde y donde se conservan sus restos, y en el extremo sur otro monumento de Pedro Castellanos, el templo parroquial de Nuestra Señora del Sagrario, la Capilla Sixtina para los tapatíos, donde el maestro Alfonso de Lara Gallardo, de los creadores de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, nos dejó un repertorio pictórico grandísimo en las 14 estaciones de su Via Crucis monumental. Vean entonces cómo Urbaliteracidad tiene en las vísperas de que Guadalajara sea capital mundial del libro, título que en América solo le han disputado Buenos Aires y la Ciudad de México, y lo que tenemos para aprovechar en lo que conocimos así todos los que están siguiendo esta charla, y bueno, pues que ha pasado por un proceso de metamorfosis muy dura, que si no protegemos y cuidamos, podrá perderse y no servir, no solo como un eje o un vector urbano, sino también como un rescate integral de la zona centro de la ciudad. ¿Cuáles son los retos de la urbaliteracidad en el Paseo Fray Antonio Alcalde? Son recuperar la calidad de vida en el centro de Guadalajara, repoblar el centro y conquistarlo para las familias de la ciudad. Vida familiar implica actividades culturales como trinchera para la gentrificación y la banalización del paseo. También la declaratoria de patrimonio social para el mismo y un plan maestro para el rescate integral del centro de Guadalajara. Esos son los retos de la urbaliteracidad. Y bueno, pues también tener la posibilidad de saber qué queremos que entre y cómo el consenso ciudadano, y qué queremos que no suceda, que nuestro paseo se convierta en una réplica del Paseo Chapultepec. Y les pongo este ejemplo porque ya hay, a pesar de las trincheras que hasta el momento sí ha opuesto el Ayuntamiento de Guadalajara para conceder licencias a ciertos giros, modelos de lo que no queremos que suceda. Y es que el legado alcaldeano, según se los expuse, tiene el referente de este coloso. ¿Qué hizo Fray Antonio Alcalde o qué nos dejó como legado a la posteridad? Un barrio, el de Guadalupe, que provocó el ensanchamiento urbano racional de la ciudad, donde sobre 3,500 metros cuadrados, 35 hectáreas, que le cedió el Ayuntamiento de Guadalajara, construyó, ya lo dije, 1,500 viviendas familiares en 158 vecindades que ocuparon 16 manzanas, 2 escuelas para niños y niñas en 3 manzanas, el templo y el cementerio de Guadalupe. Ustedes me podrán decir, oiga, pero nos dijo que eran 20 hectáreas las del barrio. Sí, pero sumen las 15 hectáreas donde se construyó, también ya lo mencioné, el primer jardín botánico de la ciudad, el primer cementerio suburbano, el hospital más grande de América con capacidad para 1,000 enfermos en un diseño de panóptico modelo en el mundo, y anexo a él, lo dije también, escuelas de medicina, enfermería y farmacéutica. Pero, esto no lo había mencionado, más al oriente del hospital que originalmente se llamó de Belén, 100 talleres de hilados y tejidos y curtiduría, concluyéndolo todo con la educación media y superior, es decir, la Universidad de Guadalajara. Para todo lo cual Fray Antonio invirtió en 20 años la 4ª parte de los diezmos de su enorme obispado, y al tiempo de su muerte, el ejemplo de la sobriedad de un hombre que solo tenía en el inventario de sus bienes 240 pesos, medio millón de nuestros días. Sin embargo, había gastado 1,320,000 pesos del siglo XVIII para acciones misericordiosas que en nuestro tiempo equivalen a 2,640 millones de pesos mexicanos. O sea, 132,510 millones de dólares o 110,591 millones de euros. Bien, pues a mí no me queda más que cerrar mi participación y agradecer la paciencia de ustedes por este discurso tan atropellado, pero en el que quise mostrarles un poco de lo mucho que puede la urbaliteracidad hacer en el Paseo Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias. Tu micrófono, Lilia.
Perdón, una disculpa, repito lo que dije. Gracias a usted, padre Tomás de Híjar. Siempre es un placer y un deleite escucharlo. Y espero que muchos jóvenes también estén conectados, escuchando su brillante participación, gran conocedor, como ha quedado demostrado, del legado alcaldiano y de qué manera tan clara nos ha explicado estos retos y esta importancia que tiene el Paseo Alcalde para la urbaliteracidad. Eso nos quedó claro. Muchísimas gracias, padre, ¿sí? Y sobre todo el planteamiento con el que usted inicia, con el humanismo y el humanitarismo de alcalde, eso es fundamental. Con eso arrancó usted y terminó hablándonos de esa importancia del Paseo Alcalde. Bueno, y aprovecho, felicidades por ese trabajo tan importante que usted ha hecho para tanto el rescate tan importante de Fray Antonio Alcalde y ahora relacionado con el tema que nos ocupa en nuestro panel. Muchísimas gracias. Con mucho gusto cedo la palabra al doctor Aristarco Regalado para que nos presente su intervención, por favor. Adelante, doctor Regalado. Perdón, no sé si yo soy la que no escucho o alguien buenos días, buenos días. Gracias, gracias. Adelante, doctor, adelante. Muchas gracias por la presentación de la doctora Lilia Oliver, sus amables palabras. En primer lugar, quiero iniciar con un reconocimiento. Quiero comenzar con un reconocimiento sobre esta iniciativa y el gran trabajo de los organizadores en esta semana académica de Letras para Volar. Se conjugan dos grandes proyectos con una propuesta innovadora. En primer lugar, Letras para Volar, que tiene ya una historia importantísima en la promoción de la lectura y en la publicación de obras clásicas para ponerlas al alcance de todos. Y en segundo lugar, la propuesta de urbaliteracidad que Guadalajara desde los distintos ámbitos de las humanidades y de las ciencias sociales, con una convocatoria amplia de académicos de toda la red. Participan académicos de toda la red de la Universidad de Guadalajara y de destacados intelectuales externos a la Casa de Estudios, la Universidad de todos los jaliscienses. En segundo lugar, pues mi agradecimiento a la doctora Patricia Rosas, líder de este proyecto, por la invitación que me hizo a participar en este coloquio y darme la posibilidad para coincidir y dialogar con grandes especialistas de diversas áreas de la historia de Guadalajara, concretamente la doctora Patti Cisneros, la doctora Lilia Oliver y pues con el doctor Tomás de Híjar Ornel. Después de su presentación ya me ruborizó y no sé si podremos estar a la altura de lo que ha presentado con esta propuesta. Yo me he tomado la libertad, me tomaré la libertad para presentarles fugazmente algunas imágenes haciendo alusión al título que se propone, algunas imágenes de la historia de Guadalajara desde su fundación al siglo XVIII para poder concluir en la obra de Fray Antonio Alcalde, precisamente. Por eso no iré más allá, hacia la Guadalajara del siglo XIX y tratando de destacar los aspectos, según mi particular punto de vista, los aspectos que moldearon la identidad de Guadalajara desde su nacimiento y que podemos encontrar, si miramos bien, en el alma de la ciudad actual como si fueran restos arqueológicos incluso. Algunas imágenes puede que no sean completamente de nuestro agrado,
pero así sucedió. Esa fue Guadalajara alguna vez. Y voy a mencionar 7 imágenes de Guadalajara. La primera, la Guadalajara conquistadora. La segunda, la Guadalajara nómada y ciudad. La tercera, la Guadalajara capital. Cuarta, la Guadalajara comerciante y ganadera. Quinta, la Guadalajara diversa en términos demográficos. Sexta, la Guadalajara ilustrada. Y finalmente, en el número 7, la Guadalajara pastoral. No pastoril, sino pastoral. Voy a dedicar 2 minutos a cada una de estas imágenes, tanto para respetar el tiempo como para tratar de mostrar, tomando una frase del doctor Tomás de Híjar, que Guadalajara ha sido el crisol donde se ha forjado en buena medida la identidad de gran parte del occidente mexicano. Primero me gustaría poner una pregunta sobre la mesa. ¿Qué es lo que hace a una ciudad? ¿Qué es lo que conforma y define a una ciudad? ¿Cuál es, en otras palabras, cuál es la esencia de una ciudad? La define el topos, es decir, el lugar donde se instala. La define las personas que la componen, la define su traza urbana y sus edificios, la define su nombre. ¿Puede una ciudad ser nómada o por definición debe ser forzosamente sedentaria? Y hago estas preguntas y las dejo sobre la mesa porque en esta semana están reunidos grandes especialistas de las ciudades, de las urbes, que podrían contestarlas acertadamente. Sin duda, todo ello contribuye a definir una ciudad. Pero mi duda concreta, y por eso la planteo, las preguntas, es sobre si Guadalajara nació en 1532 o en 1542. Si la Guadalajara que vivió nómada durante 10 años puede ser considerada la misma que la que se asentó en 1542 en el Valle de Temajac, porque se trataba de las mismas personas, del mismo ayuntamiento, con los mismos regidores y alcaldes, solo que instalados en un sitio distinto, aunque, ya lo verán, no muy lejano. En realidad estamos en el mismo espacio geográfico. De hecho, la segunda ciudad de Guadalajara se instaló en Tonalá y ahora ya forma parte Tonalá del área metropolitana de Guadalajara. Y probablemente si no existiera la barranca de Huentitán, Tlacotán ya formaría parte del área metropolitana de Guadalajara también, así como lo es Tlajomulco y otros más. En fin, dejo estas preguntas sobre la mesa simplemente porque a mí me asalta la duda si esa ciudad nómada, si esa Guadalajara nómada quedó en una suerte de aborto, en una especie de experiencia fracasada, y entonces yo debería omitir las 2 primeras imágenes que vengo a presentarles, o en concreto, les pregunto, ¿qué hacemos con la Guadalajara nómada? ¿La olvidamos para siempre? Dejo la pregunta ahí. ¿Qué hacemos con ella? En todo caso, yo voy a presentarles a esta, en la primera imagen, a la Guadalajara conquistadora. No me refiero a la expedición de Nuño de Guzmán. No, me refiero a la villa que se instaló en 1532 con el nombre de Guadalajara en las inmediaciones de Nochistlán, que después pasó en 1533 a Tonalá y posteriormente a Tlacotán. ¿Por qué conquistadora? Porque la conquista en realidad se hizo a partir de las villas que se fundaron. Es decir, a partir de San Miguel de Culiacán, a partir de Santiago de Compostela, a partir de la villa de Nuestra Señora de la Purificación y a partir de Guadalajara. Lo de Nuño de Guzmán fue una suerte de parada militar, ¿no? Claro que estoy utilizando palabras muy bonitas, pero en realidad eso no explica la posibilidad de un asentamiento posterior.
Y además, a partir de las villas, cada semana a lo que se dedicaban los conquistadores, los vecinos, es a realizar cada semana algo que ellos llamaban entradas, es decir, expediciones bélicas para someter a los indígenas a que dieran tributo a los indígenas de su comarca. Las poblaciones nativas de América entonces tenían que decidir a grandes rasgos en tres posibilidades. La primera, entregar los tributos, entregar los impuestos a estas villas, a los conquistadores, a veces dentro de la figura de la encomienda. En segundo lugar, hacer esclavos, porque si oponían una resistencia se les consideraba indios de guerra y entonces se les podía esclavizar de acuerdo a la ley española. Y en tercer lugar, a huir a lugares alejados del alcance español. Entonces, bueno, en estos primeros años, 1530-37, se distribuyeron en toda la Nueva Galicia, no solamente aquí en la región, más de 120 pueblos indígenas en encomienda, ¿no? Que no es poca cosa. Pero también se hicieron, y estos son datos oficiales, es decir, estaban registrados, también se hicieron más de 4.670 esclavos indígenas entre 1535 y 1536, debidamente registrados y con el pago del impuesto a la corona, es decir, el quinto real. Más de 1.500 de estos esclavos corresponden a la barranca de Huentitán y a la provincia de Tonalá. Entonces, esta es la primera imagen, la Guadalajara conquistadora. La segunda es la Guadalajara nómada y ciudad. Ya los mencioné, los asentamientos, Nochistlán, Tonalá, Tlacotán y en 1542 Atemajac. ¿Por qué cambió tantas veces de lugar Guadalajara? Pues por el desconocimiento de la geografía, desconocimiento de la geopolítica de la región, por intereses políticos y estratégicos también del gobernador y por causa de sobrevivencia. Guadalajara es una sobreviviente, es una villa sobreviviente. Esta es también una Guadalajara heroica, pues resiste a los ataques bélicos también de los indígenas. Es una Guadalajara, y ahora me refiero concretamente a la Guadalajara de Tlacotán, es la Guadalajara donde se juzga a Nuño de Guzmán. Ahí se lleva a cabo prácticamente todo el proceso del juicio de residencia contra Nuño de Guzmán. Guadalajara que en cierta medida hace justicia. Es la Guadalajara que ve morir al gobernador Diego de la Torre en un enfrentamiento bélico. Es la Guadalajara que ve morir al conquistador Pedro de Alvarado también. Es la Guadalajara que recibe el escudo de armas y el título de ciudad en 1538. Es decir, una villa nómada recibe en 1538 el título de ciudad. Lo que uno puede sorprenderse al mencionar esto. Es la Guadalajara donde se dan los debates más vivos en el Cabildo para mudarla de asentamiento, es decir, para jugarse la sobrevivencia de la villa misma. Número 3, Guadalajara capital. La Guadalajara que se asentó en Atemajac en 1542 se fundó en términos de establecer, digo la palabra se fundó, son los términos en la acepción para establecer sus fundamentos, sus cimientos, para construirla, pero no se fundó en el sentido de instituir o de dotar de instituciones, porque Guadalajara ya estaba dotada de cabildo y del título de ciudad y rápidamente comenzó a florecer. La comarca había sido previamente sometida por el virrey Antonio de Mendoza a fuego y sangre. Y en ese decenio sucedieron cosas muy importantes que la ciudad supo aprovechar. Las minas de Huachinango conocieron un momento de mucha producción. Se descubrieron las minas de Zacatecas. El fondeadero de la Navidad conoció una intensa actividad y desde entonces, que ya era un punto
para lanzar nuevas exploraciones, seguramente pocos años después se lanzó la propuesta de que se buscara el tornaviaje a partir del puerto de la Navidad. En ese contexto, Guadalajara se impuso como centro regulador de la actividad productiva de Occidente y como un centro geográfico indiscutible en la región. Llegó la decisión de instaurar un obispado y una audiencia para Guadalajara, y en 10 años, a partir del momento en que llegó esta noticia, hasta 1560, hubo 10 años intensos de cabildeo y debates. Es decir, la mudanza de la capital de Compostela a Guadalajara no fue un hecho dado per se. Fue una actividad intensa de sus habitantes, de sus para arrebatar la sede de ambas instituciones a Compostela. Y capital política del noroccidente mexicano. Guadalajara, comerciante y ganadera. El comercio es un termómetro de la salud de una región. Siempre, si queremos medir la salud de una ciudad, de un pueblo, veamos su comercio. Y desde la segunda mitad del siglo XVI hasta ahora, comercial ha mostrado que Guadalajara goza de muy buena salud. La ciudad comerciaba plata del norte y del occidente. Además de Zacatecas, en la parte occidental había una intensa actividad minera importante en Huachinango, en lo que hoy es San Sebastián del Oeste, que por ahí también hay unas minas que se llaman La Navidad, Ostotipac, Ostotipaquillo, del Nayar, el Rosario en Sinaloa, a mediados del siglo XVII, se comerciaban también telas y mantas de Centispac, artesanía de Tonalá y Michoacán, cereales, fruto, ganado, y también, aunque a veces entraban de contrabando, muchos productos llegados de China con el galeón de Manila. El galeón de Manila se veía necesitado en acostar en los puertos de Nayarit o bien en los puertos de Jalisco, y era un momento muy importante para traer productos asiáticos, chinos, a Guadalajara. Entonces Guadalajara comerciaba, voy a decir un anacronismo, fayuca antes de nuestro tiempo. Durante la crisis económica, ojo, y este es un dato importante que mide también la fuerza comercial de Guadalajara, durante la crisis económica que hubo en toda la primera mitad del siglo XVII, los comerciantes de Guadalajara tuvieron la capacidad de amortiguar la crisis con sus capitales, con su financiamiento, con sus préstamos, y lograron sacar a Guadalajara y su región de la crisis 10 años antes de que la propia ciudad de Zacatecas saliera de esta crisis. Es decir, mientras Guadalajara en 1655 había superado la crisis, Zacatecas todavía hasta 1670 seguía batallando porque no tenía esta clase mercantil. Uno de los grandes comerciantes de la época, lo menciono, se llamaba Agustín de Gamboa. Esta vocación comerciante de Guadalajara fue coronada a fines del siglo XVIII con la instalación del consulado, que es el antepasado directo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que hasta hoy sigue siendo un elemento muy importante de la ciudad. Un libro completo fue escrito con el título de Guadalajara Ganadera. Es de Ramón María Herrera, remito a él a quien le interesa el tema. Solo baste decir que Guadalajara exportaba ganado. Era una de las exportaciones más importantes que hacía en el siglo XVIII, por dar un dato. En los últimos, 40 años del siglo XVIII se exportaron más de 500,000 de reses de esta región a la Ciudad de México.
que no es un dato menor, por cierto. Familias, las familias ganaderas más importantes, voy a mencionar algunos apellidos, algunos nos parecerán conocidos como Dávalos, Sea, Híjar, Sánchez Leñeros, Portillo, Cañedo, Rincón Gallardo, ¿no? Estas familias que se entregaron y destacaron en la ganadería. Una Guadalajara diversa, me refiero a su diversidad y apertura humana, una sociedad compuesta, sí, por un aire español, principalmente, era una villa con aires, una ciudad con aires españoles, pero desde muy pronto se asentaron en la ciudad personas de otras naciones, portugueses, japoneses incluso. Hay que recordar este estudio importantísimo que hace Tomás Calvo, que retoma después Melba Falk y Héctor Palacio sobre Juan de Páez, que en el siglo XVII se convierte en una de las personas más ricas de Guadalajara y sobre todo una de las más influyentes. Y nos preguntamos todavía qué características tenía la ciudad que permitió a un japonés ser uno de los hombres más influyentes en el seno de la alta sociedad tapatías. Fue nada más y nada menos el mayordomo de la catedral de Guadalajara, ¿no? Entonces, imaginen esta apertura que demuestra esta ciudad desde muy temprano hacia otras culturas y a otras personas. También nos dicen algunos estudios, Tomás Calvo, en el siglo XVII se estableció una comunidad significativa de judaizantes o de nuevos conversos, ¿no? O de criptojudíos, si así lo creemos. Y lograron también sentirse a gusto en esta ciudad de Guadalajara. Es una ciudad también indígena, creo que habría que rescatarla en los términos, y en esto un reciente estudio del doctor Tomás de Híjar me ha sorprendido porque lo que hoy es el área metropolitana de la ciudad el área metropolitana de Guadalajara está compuesta por pueblos indígenas, por pueblos de indios jurídicamente, ¿no? Voy a mencionar nada más a Tonalá, Tlajomulco, Mezquitán, Soquipan, Zapopan, Tlaquepaque, Mexicalcingo, que es una comunidad indígena venida del centro de México, donde, por cierto, los tapatíos del siglo XVII solían tener sus casas chicas, que por lo regular eran muy grandes, ¿no? Y esto me lleva a hablar de un mestizaje, el tema en el que la doctora Lilia Oliver ha trabajado mucho, que ya era importante en este momento en la ciudad y que también era importante la ilegitimidad en los nacimientos de las ciudades de la ciudad de Guadalajara, como se advierte en lo sagrario. Ilustrada, y ya estoy llegando a las conclusiones, doctora Lilia Oliver. Guadalajara Ilustrada, este aspecto lo observamos en la producción de obras inéditas que se dan en la ciudad y a partir de la ciudad, aunque muchas de estas obras fueron publicadas posteriormente, pero que tienen una calidad de la investigación y de la pluma que no debemos ignorar. Empezamos por la descripción geográfica del obispo Alonso de la Mota y Escobar, la descripción de la Nueva Galicia de Domingo Lázaro de Arregui, la crónica miscelánea que terminó de redactarse en ese convento de San Francisco que ya nos mostraba el doctor Tomás de Híjar, del fraile Antonio Tello, que es una de las obras monumentales históricas de esta ciudad, que ha producido en esta ciudad, la historia de la Nueva Galicia de Matías Ángel de la Mota Padilla, la obra escrita por Florencia, el origen de los célebres santuarios, ¿no? Que no podemos olvidar, la crónica, también las crónicas que escribió Ornelas, etcétera, etcétera. Nada se escribe sin tener un bagaje cultural y varias horas de lecturas. Y esto lo destaco porque pronto comenzaron a haber bibliotecas particulares importantes en la ciudad. Muchos de esos títulos ahora se encuentran bien resguardados en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en su sección del Tesoro, y ahí podemos ver la riqueza
bibliográfica de este tiempo, de esta ciudad. Esta faceta de Guadalajara se vio coronada con la creación de la Real Universidad de Guadalajara a finales del siglo XVIII, gracias al impulso, por supuesto, del obispo Antonio Alcalde. Y finalmente, Guadalajara Pastoral. Una de las improntas más importantes de Guadalajara es su religiosidad, concretamente en el catolicismo. Probablemente se deba, y yo estoy convencido de ello, se deba al gran trabajo que hicieron sus obispos como líderes de la Iglesia tapatía. Claro que si no hay un líder de esta calidad, no lo van a seguir después el clero, digamos que va a trabajar en las parroquias, ¿no? Se necesita el liderazgo de sus obispos para lograr esto. Y he de mencionar a algunos que destacaron. A Pedro de Ayala, que le tocó picar piedra, ¿verdad?, al principio de este obispado, pero sobre todo Alonso de la Mota y Escobar, quien durante 2 o 3 años recorrió todo el obispado, que ya nos mostraba en una lámina el doctor Tomás de Híjar, todo el obispado, y visitó las parroquias desde Purificación hasta Monterrey, desde Lagos hasta Compostela. También hizo lo propio, algunos con ayudantes para abarcar el inmenso obispado, Santiago de León Garavito, Felipe Galindo y Chávez, Juan Gómez de Parada y por supuesto Antonio Alcalde. Y estos nombres los extraigo del capítulo que acaba de compartirme recientemente el doctor Tomás de Híjar sobre el pueblo de Zapopan, el pueblo de indios de Zapopan. Entonces creo que esta impronta se la debemos en gran medida de esta Guadalajara pastoral a los obispos que ha tenido esta ciudad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Aristarco, por su brillante presentación en este recorrido que nos hace desde esta Guadalajara conquistadora hasta la ilustrada y pastoral. Extraordinario. Desde luego que nos permite entender otra vez muchísimo más esos cimientos en los que va a irse dando la grandeza de esta ciudad. Y bueno, desde mi muy particular punto de vista, por supuesto que todas estas Guadalajaras tenemos que considerarlas e integrarlas, ¿no? Esa Guadalajara conquistadora, heroica, nómada, todas las que usted ha planteado, ¿no? Brillante su presentación, doctor Aristarco. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto ahora le doy la palabra a la doctora Patti para que nos hable. Ahora vamos a entrar también a otro tema tan importante que tiene que ver con el arte y la cultura visual. Así que, doctora Patricia Cisneros, la escuchamos con mucho gusto. Bueno, no sé si puedo hablar, estoy sobrecogida y emocionada con todo lo que me están compartiendo. Y bueno, yo también estoy así de no sé si voy a aportar algo, porque ustedes ya dijeron cosas extraordinarias de Guadalajara. Yo no soy de Guadalajara, pero estoy enamorándome más, cada día más de Guadalajara, solo de escucharlos. Yo soy del sur de Jalisco, soy de Tonaya, y yo voy a agradecer también la invitación que me hace la doctora Patricia Rosas y la confianza en mí que me colocó con todas estas eminencias. No sé si pueda hablar, ya le conté a la doctora Pat con las cuitas que pasé ayer. Yo voy a intentar dar mi mejor esfuerzo para estar a la altura de todos ustedes. En principio, gracias al doctor Aristarco por compartir esos conocimientos, al padre Tomás de Híjar, gracias a la doctora Oliver, muchas gracias por esta conducción, la doctora Patti Rosas, gracias por la confianza. Bueno, yo voy a hablar de ese vínculo entre la ciudad y el arte. Si entendemos por urbaliteracidad saber leer, escribir, expresar,
comprender y resignificar pues, los espacios públicos, la tarea que nos concierne en tanto que habitantes, en tanto docentes, en tanto artistas y pues, ciudadanos, es aprender a leer la ciudad críticamente. No solo a través del texto, sino de las palabras y de los recursos y lenguajes simbólicos que la ciudad nos da. Desde la conexión con las imágenes o el transitar por las calles y apreciar las expresiones artísticas en sus diversas formas y manifestaciones. Voy a compartirles como estoy tan nerviosa, me voy a sentir mejor, voy a compartirles una pantalla y, y una breve presentación que quiero hacerles. Y tener esta... Ahí están mis imágenes. Reflexionando en la manera en que se puede vincular la ciudad con las artes y además proponer otras formas de leerla, de cohabitar y de reescribirla, ha sido la motivación por las cuales yo he redactado este texto. Con el propósito de reconocerla en sus orígenes, en sus posibilidades, en sus propuestas artísticas y en particular en algunos personajes que han contribuido a conformarla, a reconocerla. A ti, perdón, ¿Sí? se me hace que no, ¿estás proyectando? Ah, ¿saben? Sí, creo que no he compartido, ¿verdad? No, no se ve si estabas proyectando. Creo que me fui directamente a la proyección sin compartir pantalla. Vale. Ahora sí ya se ve, doctora Pati. Sí. Adelante, muy bien. Bueno, voy a centrarme en dos personajes que han contribuido, creo yo, que han sido los pilares de esta conformación artística. Voy a hablar en particular de Gerardo Burillo, también conocido por doctorat, y voy a hablar de Roberto Montenegro. Realizaré antes un recorrido breve, espero, que va desde el inicio hasta mediados del siglo XX para aproximarme a esa conformación de la ciudad a partir de imágenes, con estos dos personajes en mente, ¿sí? Debo tomarse en consideración que la segunda década del siglo XX en México fue un escenario envuelto en una atmósfera revolucionaria que en esos momentos dejaba atrás su fase combativa y en su lugar permitía la introducción de nuevas formas de pensamiento provenientes del exterior. Vamos a ver que poco a poco se empiezan a hacer alusiones a Freud, a Marx, a Einstein, Picasso, el dadaísmo, el futurismo empiezan a volverse familiares en el interior de los círculos intelectuales. Según Carlos Monsiváis, en la sociedad mexicana del siglo XX no se presentan grandes avances relacionados con la producción artística, puesto que los creadores se encontraban supeditados a influencias provenientes de la cultura europea. Va a ser el 25 de julio de 1921, durante la presidencia de Álvaro Obregón, que se decreta la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y José Vasconcelos, filósofo, político, académico, como el secretario de la misma. La inaugura el mismo Vasconcelos en estos términos. Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo a favor de los que no saben nada. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. De este modo, va a sintetizar el sentir de diversos sectores de la sociedad. Reúne las ideas de izquierda, de derecha, liberales y conservadores. Todos coincidían en que los países pobres o en vías de desarrollo debían erguir su condición vía educación, es decir, buscar mayores alturas para el razonamiento a través de la intelectualidad. La educación se va a convertir en el mayor ideario liberal y positivista y el fundamento del nacionalismo. Vasconcelos proyectó proporcionar al país de un sistema educativo y de un marco cultural adecuado a las necesidades nacionales. Consideraba que a través de la educación y la cultura se podía reivindicar la raza y creía también que el mexicano podía conquistar el espíritu, el intelecto y la grandeza, conformando una raza con características universales. Replantea el sistema educativo mexicano y como secretario de Educación le da prioridad a la filosofía y a las ciencias humanas.
Se trata de construir un proyecto de nación a partir de sus fuentes primarias y esenciales, pero a la vez proyectar un nacionalismo con tintes internacionales con bases a elementos enraizados en el espíritu cultural de la península. Bajo estos criterios se incorporará a su proyecto de nacionalismo y reivindicación de lo mexicano artistas, intelectuales y filósofos que compartían su propuesta estética. Para Vasconcelos, la belleza está contenida en el artista, no en la obra misma, que es materia. Está en pro de un arte idealista, no el que imita la naturaleza, sino el que intenta superarla. Estas son una cita de Vasconcelos. Cierro cita. El artista es generador de belleza, según Vasconcelos, y es quien construye el mundo a través de sus ojos. Este principio lo hallaremos en algunos murales públicos realizados por grandes pintores mexicanos en la fotografía y en la pintura con tintes nacionalistas. La filosofía educativa que promueve se resume en el lema de la Universidad Autónoma de México, de la que fue rector de 1920 a 1921. Por mi raza hablará el espíritu. Y en donde se justifica su cosmovisión mística. Cito a Vasconcelos, significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Cierro cita de Vasconcelos. La palabra espíritu hace referencia al Dios que existe en el hombre, a lo sobrenatural que rescata la cosmovisión indígena, pero para él lo más valioso del hombre es la exaltación de lo espiritual. Por ello reclama del artista una conexión con lo espiritual más que con lo material o lo mundano. Los 5 valores de su filosofía son los siguientes. Sentir la cultura mestiza como base del concepto de mexicanidad. Mexicanizar el saber. Hacer objeto de estudio la antropología y medio natural del país. Hacer de Latinoamérica el centro de una gran síntesis humana como medio de ayudar a los más desprotegidos. Valerse de industrialismo para promover el progreso de la nación. Con ello, esta es una cita de Wallerstein. Esperaba Vasconcelos que el progreso tan anhelado en México se lograra a través de la educación, que sirviera como instrumento para tomar conciencia de sus problemas internos y de su riqueza cultural. No es casual que Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, regresando de Europa, fuera el primero en brindarle su apoyo, pues creía que la enseñanza del arte cultivaba la inteligencia del hombre y gozar del valor de lo artístico permitiría una comunión con lo bello. Ambos regresaban tras haber abrevado de las propuestas vanguardistas en Europa y de haber pasado por las mejores escuelas de arte y representaban su ideal artístico. ¿Qué mejor manera que la educación y la eficiencia del arte público, como los murales de Rivera, de Siqueiros, de Orozco, de O'Gorman, de O'Higgins, de Carlos Orozco Romero, de Chávez Morado, de Amado de la Cueva, entre otros? En ese contexto nacional, 2 artistas tapatíos tendrán una importancia significativa, Gerardo Murillo y Roberto Montenegro. El primero nació en el barrio de San Juan de Dios el 3 de octubre de 1875. Tomó sus primeras lecciones de pintura a la edad de 19 años en el taller de Felipe Castro, en su ciudad natal, y después frecuentó el taller de Félix Bernardini. Viajó luego a la Ciudad de México para estudiar en la Academia de San Carlos, o Escuela Nacional de Bellas Artes, donde retomó los planteamientos teóricos y prácticos del paisaje naturalista académico. En tiempos en que José María Velasco era el referente de la disciplina artística del siglo XIX, bajo los convencionalismos formativos en la antigua Academia de San Carlos, el doctor afinó su gracia para el dibujo, cimiento que le permitió ser un excepcional pintor. En 1897, a la edad de 22 años, obtuvo una beca otorgada por el gobierno de Porfirio Díaz para ir a estudiar a Europa. Estuvo en Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia. En la Universidad de Roma, estudia Filosofía y Derecho Penal en la Sorbona de París. Sus actividades en Europa incluyeron, entre otras, periodismo, pintura. En París se impregnó del arte pictórico antiguo y sobre todo de la pintura mural renacentista. En la exposición anual del Salón de París, obtuvo una medalla de plata en 1900. Asistió también a la cátedra de Sociología de Emilio Durkheim y la Psicología y Teoría del Arte de Henry Burston. El escritor Leopoldo Lugones lo bautizó con el apodo como Dr. Atl, que en náhuatl significa agua. A su regreso a México impartió clases en la Academia de San Carlos, donde lo llamaban el agitador.
por persuadir a profesores y alumnos a pensar diferente, a ser irreverentes y subversivos, arremete contra los métodos de enseñanza de las artes, también persuadía a sus colegas y a pintores más jóvenes de la importancia del arte popular. Resulta trascendente para nosotros porque fue uno de los iniciadores del muralismo mexicano. Impulsó un estilo del que derivaron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Orozco, y fue promotor y conocedor del arte popular. Su carácter irreverente y nacionalista se hizo notar cuando en 1910, con motivo de las fiestas del centenario de la independencia, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes organizaron una exposición con piezas de artistas españoles, Zuluaga y Sorolla. Demandaban que en su lugar se expusiera obra de artistas mexicanos con temáticas mexicanas. Como resultado de esa protesta, obtuvo el dinero suficiente para montar la exposición en la que invita a artistas mexicanos, el mismo Rivera, Francisco de la Torre, entre otros. Fue además el primer artista que formuló una teoría acerca de las artes populares. En 1921, el gobierno mexicano, por la promoción de Pani como secretario de Relaciones Exteriores, en el gobierno de Álvaro Obregón, organizó una exposición de arte popular para conmemorar el centenario de la proclamación de la independencia en México. La propuesta y organización de la exposición fue llevada a cabo por, ahí entra Roberto Montenegro y Jorge Enciso, junto con el doctor Adler. ¿Sí? Vamos a ver que este sería el primer trabajo de su tipo en el país. Y en este escribe, bien puede afirmarse que desde esa fecha el gobierno de la República reconoció oficialmente el ingenio y la habilidad indígena que había estado siempre relegadas a la categoría de parias. A partir de ese momento el gobierno mexicano hará del arte popular parte fundamental de su ideario nacionalista. El primer encuentro entre las ideas de Covarrubias y los escritos del doctor Adler consiste en que, semejante al ejercicio del mural de Covarrubias en la exposición de arte popular del centenario, se pretendía que los objetos prehispánicos y los de los pueblos indígenas contemporáneos pudieran convivir en un mismo espacio. El doctor Adler creía que los indígenas poseían una extraordinaria habilidad manual que no se limitaba necesariamente a la creación artística. Según pensaba, los indígenas mostraban una capacidad admirable, incluso más virtuosa que la de otros grupos, para dedicarse a algunos oficios modernos como la mecánica o la medicina incluso. Es evidente, casi me parece absurdo afirmarlo, decía, que las artes populares en México no podrían haber alcanzado la importancia que actualmente poseen sin una extraordinaria habilidad manual de sus productores indígenas. Ellas se manifiestan en toda clase de labores, en las esencialmente artísticas o simplemente aquellas triviales de la vida cotidiana. El pueblo de México, pero particularmente la raza indígena, realiza sus trabajos manuales como método con calma. Nunca se precipitan al crear un bulto, al modelar una vasija o adornar un altar. En las labores más sencillas, sus manos trabajan diestramente. Esta habilidad solo tiene aplicaciones en las artes, no solo tiene aplicaciones en las artes, sino en las industrias y en las ciencias. Su interés por la vulcanología y su atracción por los volcanes se manifiesta en los temas que pinta. Pinta lo que ve, lo que siente durante las continuas escaladas al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Tal atracción por los volcanes le llevó a presenciar el nacimiento del Paricutín, que registró y elaboró apuntes y pinturas que expuso al año siguiente en el Palacio de Bellas Artes, y que enriqueció al publicar el libro ahora considerado una joya bibliográfica, Cómo nace y crece un volcán. Sus monografías sobre la Iglesia de México, sobre las artes populares, fueron en su tiempo revelaciones fundamentales. Obtuvo varios premios, entre ellos la Medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Artes en 1958. Tras el asesinato de Carranza en mayo de 1920, Murillo venía participando, era un activo políticamente. Después del asesinato de Carranza, pues se vio relegado a la política de su cargo, y después de eso se dedicó a la publicación e ilustración de libros, retratos desnudos de mujeres, montañas, mares, volcanes. Y en 1921 sale a la luz pública Las Artes de México, y en el 24 Las Iglesias de México y América se dedicó a escribir y a publicar. Los artistas y los profesores de arte reciben un legado invaluable de este artista rebelde, pero propositivo. Tras la amputación de su pierna derecha, se dedica a sobrevolar los cielos, lo que le permitió alcanzar una visión muy amplia de los paisajes
a raíz de lo cual creó el concepto aeropaisaje. En sus pinturas hace una relectura estilística del paisaje mexicano a partir de la década de los 30. Entendió y reprodujo la naturaleza, otorgándole a sus vistas una importa cósmica y sagrada. Por su parte, Roberto Montenegro Nervo nace el 9 de febrero de 1887, es sobrino del poeta Amado Nervo. Fue pintor, litógrafo, escenógrafo y al igual que Murillo, asiste al taller de Félix Bernardelli y también al igual que él, ingresa a la Academia de San Carlos, se va a vivir a la Ciudad de México, donde aprende bajo la tutela de Julio Ruelas, de Antonio Fabrés, de Germán Gedovius, y entabla amistad con varios artistas, entre ellos Diego Rivera, Jorge Enciso y Juan Tablado. Como otros artistas mexicanos talentosos, estudió arte en Europa, hizo casi exactamente lo mismo que hizo el doctorado. Y también José Vasconcelos lo comisiona para realizar diversos murales en la Secretaría de Educación Pública, en la Escuela Benito Juárez, en la Librería Iberoamericana, en la Escuela Nacional de Maestros. Como escritor y crítico, junto con otros artistas contemporáneos, su gran aporte al arte mexicano fue aportar fue apartar la atención del arte europeo, introduciendo el arte popular mexicano al público y fue el precursor y protagonista del arte contemporáneo de México y difusor del arte y la cultura de México en el extranjero. No sé si tengan más tiempo, sino para intentar concluir aquí. Unos minutitos, doctora, si gusta, unos 4 minutos más para, nos quedan 7 minutos para el tiempo del panel, destinado al panel, así que si quiere usted dispone de un poquito más para concluir, doctora. Voy a concluir, muchas gracias. Bueno, voy a brincarme algunas cosas a sintetizar, pues nada más saber que Montenegro tuvo una ingente participación en la creación del Museo de Artes e Industrias Populares de la Ciudad de México, que se inaugura en 1951, y formó parte del patronato que tuvo como meta la protección de productos de artes populares, el mejoramiento técnico de los productos y conservación, y el Consejo de Artes Populares quedó integrado por Covarrubias, Enciso, Roberto Montenegro, Rubín, Borboya, entre otros, y se ve cómo, si entendemos por literacidad, saber leer y escribir y como intentando cerrar con lo que nos compartió el doctor Tomás, de aterrizarlo a Guadalajara. Lo voy a hacer un poquito apresurado porque voy a hacer como una especie de recorrido de cómo estos dos personajes nacidos aquí en Guadalajara influyeron en la obra de otros artistas. Y si nosotros hiciéramos un ejercicio de recorrido por la propuesta del Paseo Fray Antonio Alcalde que nos compartió el padre Tomás, podríamos encontrar esas evidencias y ese diálogo y esas influencias también de estos dos artistas. Podemos, si hacemos un recorrido rápido, podemos encontrar podemos empezar desde la normal o incluso desde antes, desde el teatro experimental. Podemos hacer recorridos en los cuales podamos leer la ciudad a través de estas imágenes. Vamos a encontrar murales de Chávez Morado en este mural titulado La evolución de la educación en México, que es un mural bastante grande, unos 8 por 20, y que fíjense las temáticas, y ahí en las temáticas, en los mismos títulos de los murales podemos encontrar esta conexión, este diálogo. En este mural, Chávez Morado representa la época de la conquista en México, la alfabetización cristiana. ¿Se dan cuenta de este diálogo con la propuesta de la creación de la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos, las intenciones también de estos dos artistas tapatíos reflejados en los títulos y las temáticas que abordan estos artistas? La alfabetización cristiana, el pueblo de México y personajes de nuestra historia de la educación, ¿sí? Y encontramos también esta obra
que se titula La Bárbara Conquista, que esta es un mural de José Guadalupe Zuno, que vamos a encontrar, se fijan también las temáticas, al igual que otros territorios de América, aquí también la intervención y despojo de los pueblos originarios, y esa de forma brutal. En este fragmento de la historia jalisciense fue retratado el mural La Bárbara Conquista de Nueva Galicia, desde los títulos, ¿no? Y las temáticas, que se encuentra al interior del Museo Regional de aquí de Guadalajara. Y dentro de... En 1950, 2 años después de haber ingresado a la Escuela de Artes Plásticas, Gabriel Flores se va a incorporar como maestro de dibujo artístico y pintura, y misma que cambió de denominación a la Escuela de Artes Plásticas. Por estas fechas fue la revista Ariel que dirige Carballo, en la que por primera vez se ocupa la obra de Gabriel Figueroa. En la Ciudad de México colabora con Alfaro Siqueiros y Theo Borman, y al regreso a Guadalajara realiza varios murales. Encontramos obra en el Palacio Municipal de Gabriel Flores. Si se fijan, podemos hacer un recorrido desde el Teatro Experimental hasta la parte sur de la ciudad. Hola, Pati. Qué pena. Y bueno, rápido terminaríamos con Orozco, el Hospicio Cabañas y toda la obra de Orozco. Se puede hacer recorridos guiados, se puede hacer una literacidad y enseñar y aprender la ciudad y leerla a partir de las imágenes según los estoy mostrando, ¿sí? Se puede llegar hasta la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y los murales de Siqueiros y Amado de la Cueva. Pues termino un poco apresurada con eso porque no quiero dejarles sin la posibilidad de cerrar. Termino aquí mi intervención, lo siento un poco apresurado, pero tendremos unos minutos para cerrar, creo. Muchísimas gracias. Tu micro, Lilia. Eso de cambiar de esta maravillosa oportunidad de coordinar este panel a estar acá con los temas de la rectoría, me disculpo ante todos ustedes, perdón. Doctora Patti, decía que muchísimas gracias por su exposición, ¿sí? Como les dije cuando inicié, cada uno de nuestros panelistas son destacados, son académicos muy reconocidos, y que nos han llevado a conocer y aprender sobre la grandeza de esta ciudad. Obviamente, cada uno, como lo mencioné, desde sus distintas comunidades discursivas, y también nos ha quedado claro cómo lo han vinculado con este concepto de urbaliteracidad. Así que yo agradezco mucho a todos ustedes por sus brillantes participaciones. Ya nos quedó claro desde la historia y desde el arte, cómo se ha crecido, engrandecido esta bella ciudad de Guadalajara. Quiero preguntar a los organizadores, son 12:30, me parece que no nos quedaría tiempo para preguntas, y si la doctora Patti concluirían o otro de los participantes y organizadores cerrarían este panel, quedo a sus órdenes. Pues yo tomaría la continuidad, doctora, agradeciendo su conducción y a todos los panelistas que sin duda pues, nos han dejado una gran enseñanza. Recordamos algunos y otros aprendimos cosas nuevas, y eso es lo valioso de haber compartido estos minutos con ustedes. El tiempo es implacable, pero esperemos que sigamos teniendo oportunidades de volver a compartir. Muchas gracias a todos.